Este evento se puede jugar en automático, pero si haces eso vas a perder muchos recursos todos los días. Porque Trial of Blood es uno de los mejores eventos del gremio para farmear gemas, tokens y accesorios. Y hoy les voy a mostrar cómo funciona realmente, qué equipo usar y cómo mejorar muchísimo su puntaje y sus recompensas, incluso si son free to play. ¿Qué tal la gente? Trial of Blood es un evento diario del gremio en donde tienes que batallar contra oleadas de enemigos que no dejan de aparecer y cada vez se van haciendo más y más fuertes. Tienes en total 3 intentos diarios, pero puedes hacer clic en Right, le harás skip al evento y mantendrás el mejor puntaje registrado. Pero claramente esa no es la idea, porque mientras más olas de enemigos superes tendrás más recompensas. Y como dicen por ahí, más es mejor. Así que si bien las recompensas son aleatorias, mientras más ganes, obviamente tienes más chances de obtener mejores drops. En pocas palabras, y lo que nos interesa a todos, más gemas diarias, mi gente. Y ojo que la idea de este video no es que hagas todos los días 3 veces este evento, sino que lo hagas una sola vez, saques el mayor puntaje posible gracias a esta guía y luego presionas Right todo el tiempo. Y ojo que en cualquier momento, si es que el gameplay no está funcionando como lo esperabas, puedes pausar, salir de la partida y no te va a gastar ninguna oportunidad. Así que puedes practicar las veces que quieras hasta que domines estos gameplays. Ahora, ¿de qué depende tu puntaje en este evento? 1. De tu nivel de cuenta. Si tu nivel de cuenta no es tan alto, tu puntaje tampoco lo será. Así que no te preocupes que a medida que vayas subiendo en nivel de cuenta, tu daño en este evento, en Trial of Blood, también subirá. 2. ¿Qué tan maxeado está tu team? Pero siendo más específico, ¿qué tan maxeado está tu DPS? Tu Vizconde Vega tiene espíritu de lucha nivel 40, tu Vizconde Vega tiene 36 carros, tu Vizconde Vega tiene Soul Power a nivel 120, de eso depende todo el daño. Igual no te asustes, ya he probado con Vizconde Vega en WS en cuentas nuevas e igual hace un excelente daño, si no puedes ir con Fire Addon e incluso puedes ir hasta con Pharaon Sagat de DPS, hay muchas opciones. Y 3, el core de este video, el gameplay, ya que mientras más vayamos avanzando en las olas de enemigos, más fuertes y mamados se van a ir poniendo. Por lo tanto, es vital mantener la barra de super combo controlada en el caso de que ocupes a Banquet Fei Long, o bien interrumpir en el momento preciso en caso de que seas free to play. Pero no se preocupen que ya vamos a ver eso cuando lleguemos a los gameplays. Este es el equipo meta para jugar actualmente Trial of Blood. Si eres free to play o un jugador nuevo y no tienes a Banquet Fei Long o las tortugas, no te preocupes que un poco más adelante explico con un equipo totalmente free to play cómo hacer el mayor puntaje posible. Así que no salgas corriendo. Banquet Fei Long, como siempre en estos equipos, se encarga de llegar a los 150 stacks para que aumente exponencialmente el daño del equipo. Además, tiene una doble función en este evento en específico, que es controlar la barra de super combo del rival, que nunca llegué a 1. Porque como les expliqué hace poco, los rivales se van poniendo cada vez más fuertes y es muy probable que con un solo golpe te maten a algún personaje. Así que mantener control en estos gameplays es importantísimo. Vizconde Vega es el DPS del equipo, por supuesto no puede faltar, y es el que mejor lo hace en este evento. De hecho, yo pensaba que Pharaon Sagat era el mejor DPS, porque con ese combo 3 elimina rivales como si no hubiese un mañana. Pero no tengo idea por qué el puntaje que logré en una cuenta muy ballena fue solo 1/3 del puntaje que logré al primer intento con este equipo que estamos viendo en el video de hoy. Así que claramente nos quedamos con Vizconde Vega.
Luego tenemos a Popstar Poison, lo hace excelente, no tiene que hacer nada, solamente nos ayuda a resistir un poco más en el combate y nos aporta con mucho ataque al equipo. Y terminamos con Street Poison, un personaje que no puede faltar si buscas hacer el mayor daño posible con ese combo 1 que aumenta demasiado el daño crítico del equipo. Vamos con triple X-Move de daño y los asistentes son Leonardo y Donatello. Leonardo lo pueden sustituir por un montón de opciones que te dejo en pantalla, y si bien Donatello es la mejor opción, lo puedes reemplazar por cualquier asistente de sobrevivencia, como por ejemplo Virgil, Chandalu-Kami o Popstar Chun-Li. Así que si se dieron cuenta, un free to play pidiendo un Banquet Fei Long puede perfectamente también jugar este gameplay. Pero si eres de esos bro que lo cuestiona todo, y ya aunque sea de préstamo sigue siendo Banquet Fei Long, así que no es free to play, y tu video no vale nada, aquí tienen una versión, y también viene con gameplay, de un equipo sin personajes legendarios. La idea acá, como no podemos controlar el campo con el super combo de Banquet Fei Long, que reduce la barra de super combo del rival, vamos a tener que interrumpir cada vez que el rival tenga una barra de super combo, tal cual como hacíamos los vieja escuela con Beast Zangief. La diferencia es que ahora vamos a maximizar el daño y vamos a utilizar la interrupción del combo 2 de Reach y Onda. El combo 2 lo pueden reemplazar por el que ustedes quieran. Por ejemplo, tienes a Overlord Bison, tienes a Pharaon Saga, tienes, si bien es un ataque cuerpo a cuerpo pero lo hace muy rápido, podría ser Leonardo, buenísimo combo 2 el de Leonardo, etc. Pero yo voy con Overlord Bison porque es un personaje que prácticamente todos los que llevan un tiempo en el juego lo deberían tener. Es el mejor personaje del juego. Otra cosa muy importante es utilizar un asistente de sobrevivencia sobre Reach y Onda. Y en Vizconde Vega pueden probar con un asistente que aumente daño o bien ir a la segura con otro asistente de sobrevivencia como en mi caso. Vamos entonces con el gameplay free to play. Como ya saben, este gameplay tiene dos momentos claves que son las interrupciones con Reach y Onda, pero el resto del combate siempre va a ser igual, spameando la misma rotación. Super combo de Reach y Onda, C1 de Street Poison, C2 de Overlord Bison y C3 de Vizconde Vega. Aquí viene la primera interrupción de Reach y Onda. Fíjense lo que me demoro en hacer esta rotación. Me demoro en hacer el combo 1, calculo justo y hago el combo 2 para interrumpir la rotación del rival. Siempre vayan mirando la barra de super combo del rival y cuando esté acercándose peligrosamente a 1 es cuando deben bajar un poco la velocidad y esperar para calcular bien y hacer el combo 2 en el momento preciso. Acá viene la última interrupción. Fíjense que me tomo mi tiempo y vuelvo a interrumpir al rival perfectamente. Y gracias a eso podemos hacer el mayor daño posible con esta composición de equipo. Y ojo que con este team llegué a la misma oleada que con el team meta, por lo tanto voy a obtener la misma cantidad de recompensas, pero el puntaje final se duplica. Volvemos ahora sí con el equipo meta en Trial of Blood. Te dejo en pantalla las almas de combate para que no te equivoques y ahora sí, vamos con ese gameplay. Empezamos en el segundo 85 y la rotación para casi todo el combate va a ser Super Combo de Fei Long, C1 de Poison, C2 de Fei Long y C3 de Vizconde Vega. Vamos a activar dos veces el X-Move de Akuma para maximizar daño, así que apenas puedas en el segundo 79, actívalo por primera vez. Y ahora toca spamear la rotación la mayor cantidad de veces que podamos. Fíjense que me preocupo de hacer el super combo de Fei Long lo más rápido posible, pero luego me tomo mi tiempo con el combo 1, ya que si lo hacen muy rápido, el combo 2 de Fei Long se buguea y no se puede activar, perdiendo mucho daño en el gameplay.
Así que les recomiendo que si les pasa muy seguido, mejor reinicien. En el segundo 32 activen el X-Move de Trendy Kyle. Y si fueron lo suficientemente rápidos, desde el segundo 30 en adelante ya van a juntar los 150 stacks con Fei Long, así que de aquí en adelante pueden hacer super combo con Visconde Vega para hacer aún más daño. En el segundo 20 activen el X-Move de Matt Ryu. Pero ojo que no debemos dejar que el rival llegue a una barra de super combo, así que de vez en cuando, como acaban de ver, debemos intercalar nuevamente con el super combo de Fei Long, y así controlar la barra de super combo rival. En el segundo 9 activen por segunda vez el X-Move de Akuma. Oleada 29 y 687 billones. Excelente puntaje y por lo tanto también tendremos más posibilidades de obtener mejores recompensas. Así que ya saben mi gente, tienen los dos gameplays para probar. Uno para controlar a través de las interrupciones y otro para controlar a través del super combo de Punk with Fei Long. Y ambos gameplays, un free to play, los puede hacer sin problemas, así que en este video no puede haber quejas. Y recuerden que no hace falta jugar manual todos los días las 3 oportunidades, basta con que practiquen en un solo día, hagan el mayor récord posible y luego solo presionen en raid todos los días hasta que quieran volver a intentar hacer un nuevo puntaje porque subieron su nivel de cuenta. Este evento, mi gente, está disponible todos los días en el juego. Es un evento diario. Así que les recomiendo que usen este video, intenten hacer un puntaje decente y luego se desligan del evento por un buen tiempo. Pero van a tener recompensas mejores todos los días. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!